Bien, esta parte de la clase vamos a ver los tipos de reacciones químicas y los conceptos básicos de disoluciones, de ácidos y de bases. Los primeros es un electrolito, saber qué es un electrolito y los grados de ionización. Los electrolitos son sustancias, ¿sí?, cuyas disoluciones acuosas, es decir, cuando se disuelven en un disolvente, conducen la corriente eléctrica. Los fuertes, hay de electrolitos que son fuertes y hay otros que son débiles. Los electrolitos fuertes son sustancias que conducen bien la electricidad en disoluciones acuosas diluidas, y los débiles son malos conductores en soluciones diluidas. Las disoluciones de no electrolitos no conducen la corriente eléctrica, y la fuerza de un electrolito, o sea de una sustancia, va a depender del número de iones en disolución que tenga y de la carga que tienen esos iones. La disociación es el proceso por el cual un compuesto iónico sólido se separa en sus iones componentes en disolución. Por ejemplo, esta es una sal de tipo neutra no oxigenada, se separa el catión por un lado, que es el sodio, y el anión por el otro, que es el cloro, con sus correspondientes números de oxidación, el sodio con +1 y el cloro con -1. Esta es una sal de tipo oxigenada, también se separa en sus números de oxidación, por un lado el anión y por el otro el catión. El sulfato tiene -2 y el cobre tiene +2. Bien, los compuestos moleculares, por su parte, pueden formar iones en disolución. La ionización se refiere al proceso en el cual un compuesto molecular se separa o reacciona con el agua para formar iones en disolución. Por ejemplo, tienen acá el cloruro de hidrógeno, que en solución acuosa se separan sus componentes y queda el hidrógeno con una carga +1 y el cloro con una carga -1. Hay tres tipos de solutos, que son electrolitos fuertes. Por un lado los ácidos fuertes, por el otro las bases fuertes, y en el 3 casi todas las sales solubles van a ser electrolitos fuertes. Bien, un ácido es una sustancia que puede producir protones en disolución acuosa, una base es una sustancia que puede producir oxidrilos en disolución acuosa, y una sal es un compuesto que tiene un catión distinto de protón y un anión diferente de oxidrilo o de oxígeno -2. Los ácidos fuertes se ionizan por completo o casi por completo en disolución acuosa diluida. Sus disoluciones contienen iones. Acá tienen una pequeña lista de algunos ácidos fuertes: el clorhídrico, bromhídrico, iohídrico, sulfúrico, nítrico, con su fórmula correspondiente. El clórico, el perclórico. Bien, y los ácidos débiles se ionizan muy poco, menos del 5% en disolución acuosa diluida, y también tienen una lista de ácidos débiles, por ejemplo el ácido acético, el ácido bórico, el ácido carbónico, el fosfórico, el hipocloroso, el sulfídrico, con una lista correspondiente de sus fórmulas. Bien, los ácidos que son fuertes entonces se disocian completamente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, me queda el protón más el cloruro, y los débiles se disocian parcialmente. Por ejemplo, acá está el ácido acético, pierde el hidrógeno, me queda el protón por un lado más el acetato por el otro. La doble flecha, ¿sí?, de la reacción estaría indicando que la misma tiene lugar en ambas direcciones, o sea que son procesos reversibles. La reacción directa no llega a ser completa. Bueno, son reacciones de tipo reversibles. Bien, por su parte, las bases fuertes son solubles en agua y están disociadas también por completo en disolución acuosa diluida. Las bases insolubles son poco solubles en agua y no pueden producir disoluciones básicas fuertes. Por ejemplo, el hidróxido de cobre, el de zinc, el hidróxido de hierro, con sus dos números de oxidación, es decir, el ferroso y el férrico. Y las bases débiles son sustancias moleculares solubles en agua, pero solo forman bajas concentraciones de iones en disolución. Tienen una lista de bases fuertes,
¿sí? Con la fórmula correspondiente, por ejemplo el hidróxido de litio, el de sodio, el de potasio, rubidio, cesio, calcio, estroncio y bario, son todos bases fuertes. Y bases débiles tenemos por ejemplo el amoníaco, la anilina, metilamina, piridina, hidracina, hidroxilamina. Bien, las reglas de solubilidad es nada más que un resumen. Generalmente solubles son los compuestos que contienen sodio, potasio y amonio, son excepciones, en ese caso no hay excepciones. Los fluoruros son generalmente solubles, salvo los que se forman con magnesio, calcio, estroncio, bario y plomo. Los cloruros, salvo el cloruro de plata y el cloruro mercurioso. Y solo es soluble en agua caliente el cloruro de plomo. Dentro de los bromuros son insolubles el bromuro de plata, el bromuro mercurioso y el bromuro de plomo, y moderadamente soluble el bromuro mercúrico. Bueno, y ahí con varios aniones y las excepciones de cada uno. Generalmente insolubles y también tienen varios aniones y las excepciones correspondientes. Es un cuadro a modo de síntesis para que más o menos sepan cuáles son solubles y cuáles no. Bien, en los números de oxidación recuerdan que era la valencia de cada uno de los elementos en los compuestos inorgánicos, y también recuerden en el caso de cuando calculamos el subíndice que tenía el oxígeno en un ácido, que también les dije que si yo no conocía el número de oxidación de un elemento, lo podía calcular utilizando el mismo método, es decir, armando una ecuación matemática y igualándola a cero si es un elemento neutro, si es un compuesto neutro, y a la carga que tiene el anión si es un ion al cual tengo que calcularle uno de los números de oxidación de los elementos. Bien, las numerosas reacciones que comprenden transferencia de electrones de una especie a otra reciben el nombre de reacciones de óxido-reducción o lo que son reacciones redox. El número de oxidación o estado de oxidación de un elemento de un compuesto binario, es decir, formado por dos elementos iónico sencillo, es el número de electrones que gana o pierde un átomo de ese elemento cuando forma el compuesto. Hay diferentes reglas para asignar el valor de los números de oxidación. Las reglas son las siguientes. El primero, el número de oxidación de un elemento no combinado con otro diferente es de 0. Esto comprende elementos poliatómicos como el hidrógeno, el oxígeno, el ozono. Ven que está el elemento solo, entonces su número de oxidación va a ser 0. El número de oxidación de un ion sencillo, es decir, monoatómico, es igual a la carga del ion. Por ejemplo, el calcio en forma de ion es calcio más 2, entonces su número de oxidación es más 2. La suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto debe ser 0. Eso es lo que yo dije antes y es lo que teníamos en cuenta cuando hablamos de ácidos. En un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación de los átomos que lo forman es igual a la carga del ion, que también es lo que dije antes. El número de oxidación del flúor en sus compuestos es de -1. El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1, a menos que esté combinado con metales, en cuyo caso es -1. Y son ejemplos de estas excepciones el hidruro de sodio y el hidruro de calcio. De ordinario, el número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es -2, pero existen algunas excepciones. Por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno en el peróxido de hidrógeno es -1, y también en los peróxidos que contienen el ion peróxido es -2, pero con 2 oxígenos. En los superóxidos el número de oxidación del oxígeno es -1,5, que contienen el ion oxígeno, 2 de oxígeno con carga -1. Por ejemplo, ahí tienen el superóxido de potasio y el de rubidio. Cuando está combinado con el flúor, en el dióxido de flúor, perdón, en el óxido del flúor, el número de oxidación del oxígeno es +2. Bien, la posición del elemento en la tabla periódica ayuda a asignar su número de oxidación.
El número de oxidación de los elementos del grupo 1A es más 1 en todos sus compuestos, el del grupo 2A es más 2 en todos sus compuestos, el del 3A es más 3 en todos sus compuestos, excepto en un número reducido de casos raros. El del grupo 5A es menos 3 en sus compuestos binarios con metales. Hidrógeno o amonio son excepciones los compuestos que forman los elementos del grupo 5A con elementos que están a la derecha de la tabla periódica, y en este caso los números de oxidación pueden obtenerse aplicando las reglas 3 y 4. El número de oxidación de los elementos del grupo 6A que están abajo del oxígeno es menos 2 en compuestos binarios con metales, hidrógeno y amonio. Cuando estos elementos se combinan con oxígeno o con los halógenos ligeros, su número de oxidación puede determinarse usando las reglas 3 y 4, y el número de oxidación de los elementos del grupo 7A es menos 1 en compuestos binarios con metales, hidrógeno o amonio, o a un halógeno más pesado. Cuando estos elementos, excepto del flúor, se combinan con el oxígeno o un halógeno más ligero, su número de oxidación se determinan por las reglas, usando las reglas 3 y 4. Bien, un resumen de los números de oxidación más comunes de cada uno de los grupos, algunos ejemplos y otros números de oxidación que pueden llegar a contener. Bien, las reacciones de tipo redox son reacciones de óxido-reducción. La oxidación es un incremento del número de oxidación y corresponde a la pérdida de electrones, mientras que la reducción es una disminución en el número de oxidación y corresponde a la ganancia de electrones. La oxidación y reducción siempre ocurren de manera simultánea, es decir, no puede producirse una si no se produce la otra. También se las llama reacciones redox. Es necesario identificar los agentes oxidantes y cuáles son los agentes oxidantes y cuáles son los agentes reductores para poder balancear estas ecuaciones. Los agentes oxidantes son especies que oxidan a otras sustancias, tienen átomos que se reducen y ganan electrones. Y los agentes reductores reducen a otras especies o a otras sustancias, tienen átomos que se oxidan y pierden electrones. Una reacción de dismutación es una reacción redox en la que el mismo elemento se oxida y se reduce. Bien, acá tienen un ejemplo de una reacción de tipo redox. El zinc metálico reaccionando con el sulfuro de hierro para dar el sulfuro de zinc, que es una sal, más el hierro metálico. Fíjense que acá el zinc sería el agente reductor, su número de oxidación es 0 y cuando se combina pasa a ser más 2, es decir, pierde 2 electrones, se oxida. Mientras que el sulfuro de hierro, el número de oxidación del hierro es más 2 y cuando pasa a hierro metálico pasa a 0, es decir que gana 2 electrones, se reduce. Bien, lo mismo sucede en este otro ejemplo con la plata metálica más el sulfato de cobre, que forma el sulfato de plata más cobre metálico, y en este otro donde el cloro gaseoso más agua produce ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Este es un caso en el que el mismo cloro es el agente que se oxida y que a su vez se reduce, lo que llamábamos antes una reacción de dismutación. Bien, por su parte las reacciones de síntesis son aquellas en las que se combinan dos o más sustancias para formar un compuesto. Comprende diferentes tipos o diferentes casos. El primero es un elemento más otro elemento que forma un compuesto. Cada elemento pasa a un estado de oxidación cuyo valor es 0, es decir, no combinado, a un estado donde su número de oxidación es distinto de 0. Son a su vez reacciones redox, que son las que vimos antes, donde se produce la transferencia de electrones. Por ejemplo, un metal con un no metal, en este caso aluminio con azufre, que me forma una sal que sería el sulfuro de aluminio. O el fósforo más cloro que me produce el cloruro de fósforo, o tricloruro de fósforo. Otro tipo de reacciones de síntesis es aquella en la que un compuesto se combina con un elemento para formar otro compuesto. Este tipo de reacciones también son redox por transferencia de electrones.
Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el fósforo en estado de oxidación más 3 puede convertirse a más 5 por reacción con más cloro. El tricloruro de fósforo, si reacciona con más cloro, va a formar el pentacloruro de fósforo. Y el otro tipo de reacciones de síntesis es cuando se combinan dos compuestos para formar otro compuesto. Por ejemplo, la formación del carbonato de calcio, donde se une un óxido de calcio más el dióxido de carbono para formar el carbonato de calcio. Bien, después hay reacciones que son de descomposición, son aquellas en las que un compuesto se descompone para dar diferentes posibilidades. La primera posibilidad es que un compuesto se descomponga en dos elementos, en aquellos elementos que lo componen, y acá tenemos un ejemplo que era la hidrólisis del agua, donde el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno. Otro ejemplo sería que un compuesto se descomponga para dar un compuesto y un elemento, por ejemplo, la descomposición del peróxido de hidrógeno, es decir, de agua oxigenada, se descompone para dar agua y oxígeno. El otro ejemplo sería que un compuesto se descomponga y genere dos compuestos distintos. Un ejemplo es la descomposición del hidróxido de magnesio, que genera óxido de magnesio más agua. Bien, las reacciones de desplazamiento son aquellas en las cuales un elemento desplaza a otro de un compuesto. También son de tipo redox o reacciones de óxido-reducción. Los metales activos, por ejemplo, desplazan a los metales menos activos o al hidrógeno de sus compuestos en disolución para dar la forma más oxidada del metal, más activo, y la forma reducida del otro metal o del hidrógeno. Un ejemplo es el cobre más el nitrato de plata. Fíjense cómo el cobre desplaza a la plata que está unida al nitrato y se une él con el nitrato y desprende al catión plata. Entonces me queda plata sólida más el nitrato de cobre. Otro ejemplo es zinc en estado sólido más ácido sulfúrico. Ese zinc va a desplazar al hidrógeno y se va a unir él con el sulfato, y el hidrógeno se desprende como hidrógeno gaseoso, formando hidrógeno y sulfato de zinc. Bien, las reacciones de metátesis. En muchas reacciones entre dos compuestos en disolución acuosa, los iones positivos y negativos parecen cambiar de pareja para formar dos compuestos nuevos sin cambios en los estados de oxidación. En estas se eliminan iones en disolución. Esto puede deberse a la formación de moléculas no ionizadas o formación de un sólido insoluble, que también lo llamamos precipitado. Dentro de las reacciones de metátesis podemos tener reacciones de tipo ácido-base, donde se produce la formación de un no electrolito, es decir, de una sal. Por ejemplo, tienen el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, me forma agua y la sal, en este caso cloruro de sodio y agua. Y las reacciones de precipitación, se forma un sólido insoluble que luego sedimenta en la disolución. Ese sólido insoluble también se le llama precipitado. Por ejemplo, tengo la reacción entre el nitrato de plomo más el cromato de potasio, me forma el sólido insoluble y otro compuesto distinto. En este caso, el cromato de plomo, que sería el sólido insoluble, el precipitado, más el nitrato de potasio. Bien, y otro tipo de reacciones son las reacciones con formación de gases. Se produce cuando no hay reactivos gaseosos, o sea, ninguno de los reactivos es gaseoso, y se produce la formación de un gas insoluble o poco soluble. Por ejemplo, la reacción entre el ácido clorhídrico en solución acuosa más el carbonato de calcio, que está en estado sólido, genera el cloruro de calcio, que es soluble, el dióxido de carbono en estado gaseoso, ese sería el gas insoluble o poco soluble, y el agua en estado líquido. Bien, las propiedades de las disoluciones de ácidos. Los ácidos tienen un sabor acre, que quiere decir agrio, causan el cambio de color de muchos indicadores. Un indicador es una sustancia que tiene la propiedad o característica de cambiar de color cuando está con un ácido o con una base.
Hay muchos indicadores o sustancias que son indicadores naturales. Por ejemplo, el repollo colorado tiene un tipo de indicador natural que hace que cuando se mezcle, por ejemplo, con un ácido, de por sí tiene un color morado. Cuando se junta con un ácido, por ejemplo el vinagre, se observa un color rosado, y cuando se lo mezcla con una base, por ejemplo bicarbonato de sodio, se pone de color verde, o jabón de detergente también puede ser de color verde. Bien, entonces los ácidos causan ese cambio de color de muchos indicadores, y el papel de tornasol, que es un papel que sirve también para detectar si una sustancia es ácida o básica. Bueno, los ácidos lo que hacen es volver rojo ese papel de tornasol azul. Los no oxidantes reaccionan con los metales que están arriba del hidrógeno con desprendimiento de hidrógeno. Reaccionan neutralizando los óxidos de hidróxido formando sales y aguas. Reaccionan con las sales de los ácidos más débiles para formar el ácido más débil y la sal del ácido más fuerte. Conducen la corriente porque se ionizan de forma parcial o total. Las propiedades de las disoluciones básicas tienen también un sabor amargo, son untuosas al tacto y los jabones son medianamente básicos. Causan el cambio de color de muchos indicadores, vuelven azul el papel de tornasol rojo, reaccionan con los ácidos para formar sales y agua y conducen la corriente porque las bases se ionizan o se disocian. Bien, según la teoría de Arrhenius, un ácido es una sustancia que tiene hidrógeno y produce protones en disolución acuosa, y una base es una sustancia que contiene el grupo hidroxilo y produce oxidrilo. La neutralización, por su parte, es la combinación de iones, protones y oxidrilos para formar agua. En este caso tienen la formación del agua entre un protón y un oxidrilo, eso me genera el agua. Bien. Aunque Arrhenius describió a los iones protones en agua como protones aislados, sabemos que están hidratados en disolución acuosa y existen no como protones, sino como iones hidrógeno, es decir, hidrógeno 3, oxígeno con una carga positiva. Este ion de hidrógeno hidratado es el que le da las propiedades ácidas características a las disoluciones acuosas de los ácidos. Según la teoría de Brewster y Lowry, un ácido se define como donador de protones y una base como receptor de protones. Una reacción ácido-base es la transferencia de un protón de un ácido a una base. Podemos escribir las reacciones ácido-base en términos de pares conjugados, los cuales son dos especies que difieren en un protón. Los miembros de cada par se designan con el mismo subíndice numérico. Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada, y mientras más débil es un ácido, más fuerte es su base conjugada. Bien, esta es la manera de poder escribir un par conjugado, que lo tienen que saber hacer. Si yo les doy una reacción, escribir los pares conjugados. Por ejemplo, esta es una reacción, el agua se sabe que es un aceptor de un protón, por lo tanto forma el par conjugado con el hidrógeno, y el amonio dona un protón y forma una base conjugada con el amoníaco. El amonio y el amoníaco es el ácido, sería el amonio, con su base conjugada. Y el agua, por su parte, está actuando como base, mientras que el ion hidrógeno es el ácido conjugado. Tienen otras dos reacciones donde también se está indicando el par conjugado. El amonio con el amoníaco y el sulfuro, que es la base, con este anión, estarían formando el par conjugado. Y acá lo mismo, el ácido con el cloruro y la base es el agua con el ácido, que es el hidrógeno. Bien. Por su parte tenemos que ver la autoionización del agua. El agua se ioniza muy poco, como para dar igual número de iones hidrógeno y iones hidróxidos hidratados. Según la teoría de Brewster y Lowry, es una reacción ácido-base. Decimos que el agua es anfiprótica, ya que puede ceder y aceptar protones. Por ejemplo, si yo mezclo dos moléculas de agua, fíjense que
Una puede actuar como ácido y la otra puede actuar como base. Esta está formando con el hidronio el ácido, que sería el ácido conjugado 2, el par conjugado, mientras esta otra está formando con el oxidrilo, esta está formando con el hidronio el par conjugado. El ácido con la base conjugada y la base con el ácido conjugado. Los dos pares, este es un par y este es otro par de ácido-base conjugado. El anfoterismo describe la capacidad de una sustancia para reaccionar como ácido o como base. Algunos hidróxidos metálicos insolubles son anfóteros, ya que reaccionan con ácidos, pero también con bases fuertes en exceso. Tienen, por ejemplo, la reacción con ácido del hidróxido de aluminio con un ácido, produce el catión aluminio más 3 de agua, y la reacción con bases, el hidróxido de aluminio más oxidrilo, estaría generando el tetrahidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es anfótero, ya que reacciona con ácidos y también con base fuerte. Bueno, el ácido fluorhídrico se ioniza muy poco en disolución acuosa, mientras que el clorhídrico, el bromhídrico y el iohídrico se ionizan casi por completo. El orden de la fuerza de enlace de los haluros de hidrógeno es desde el enlace más fuerte, primero el ácido fluorhídrico, después el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el iohídrico es el que tiene el enlace más débil. La diferencia de electronegatividad en el ácido fluorhídrico es 1,9 en comparación con 0,9, 0,7 y 0,4. El ion pequeño de carga grande hace que aumente el ordenamiento de las moléculas de agua, cuyo aumento es desfavorable al proceso de ionización. El resultado es que el ácido fluorhídrico es un ácido más débil que el resto. Bien, en disolución acuosa diluida, los ácidos clorhídrico, bromhídrico y iohídrico están ionizados por completo y exhiben la misma fuerza ácida por la basicidad del agua, por lo que se consideran al agua un disolvente nivelador de estos ácidos. La fuerza ácida de casi todos los ácidos ternarios, es decir, de los que estaban formados por 3 elementos que tienen el mismo átomo central, aumenta con el incremento del estado de oxidación del elemento central y con el incremento del número de átomos de oxígeno. El orden de incremento de la fuerza ácida siguiente es típico. Por ejemplo, el sulfúrico es mayor que el sulfuroso, el nítrico es mayor que el nitroso, el perclórico es mayor que el clórico, que el cloroso y que el hipocloroso. En casi todos los ácidos ternarios que tienen elementos distintos con el mismo estado de oxidación del mismo grupo de la tabla periódica, la fuerza ácida aumenta con el incremento de la electronegatividad del elemento central. Entonces, por ejemplo, el sulfúrico es mayor que el selénico, el nítrico es mayor que el fosfórico y así sucesivamente. Bien, las reacciones de ácido-base, tenemos las reacciones de neutralización, que comprenden la reacción de un ácido y de una base para formar una sal que tiene el catión característica de la base y el anión característica del ácido. También es común la formación de agua. Según la teoría de Lewis, un ácido es toda especie que puede aceptar en forma compartida un par de electrones y una base es toda especie que puede compartir o donar un par de electrones. En este punto la neutralización se define como la formación de un enlace covalente coordinado, lo cual estaría generando un enlace covalente en el cual un átomo o ion aporta ambos electrones.